Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es día 22, miércoles 22 de julio. Muy buenos días, Teófilo. Qué bueno que estás puntual el día de hoy. Por ahí también veo a Angélica, Charles, a Zurita Rasgado. Tenemos 17 personas conectadas. Gusto tenerlos con nosotros. Tenemos algunas buenas noticias y sobre todo ustedes me van a ayudar a que cada vez nuestras noticias sean mejores. Ya subimos la sesión anterior a YouTube. O sea, ya van a poder ver en YouTube, en cualquier parte, las sesiones pasadas para que se actualicen. Y vamos a ir tratando de ir subiendo sesión por sesión. También algunos de los que ya van teniendo experiencia en la aplicación de carácter, pueden también llamarnos porque nos gustaría que se citen algunos ejemplos prácticos de lo que está ocurriendo. Lo que buscamos es que el desarrollo de carácter no solo se dé puramente teórico, sino esencialmente sea formativo y práctico. O sea, que podamos apegarnos más a lo que es nuestro mundo real. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos que estamos envueltos en una pandemia que es peor o más peligrosa que el coronavirus. Y me gustaría que nos pusiéramos a pensar si esa afirmación es verdad o no. Una pandemia, lo que es la que mencionaba de la que estamos envueltos, que es la corrupción, tiene unos síntomas de la aplicación del mal carácter en las personas a través de la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, la violencia social, en fin, todo lo que es la parte de violencia no es otra cosa más que un síntoma de mal carácter. Los crímenes, vamos desde los homicidios, los robos, en fin, todo aquel delito, fraudes, todos esos delitos, todos ellos son repercusiones del mal carácter. Lo que es la corrupción, o sea, cómo manipular las circunstancias para hacer ciertos robos o corrupción, no solo económica, sino también corrupción social, el adulterio, todo lo que es el abuso de menores, todo esto es corrupción. Y también vemos en nuestro sistema judicial que también a veces los jueces siguen simplemente leyes o procedimientos
pero en realidad siguen la justicia, aplican la justicia o a través de intereses particulares favorecen las decisiones de tipo judicial. Vamos a usar los mismos ejemplos que di la vez pasada. Por ejemplo, el gobernador aquí en México de Guanajuato decía que un gran logro que ellos tenían era haber subido los delincuentes detenidos en cárceles de 5,000 a casi 6,000 delincuentes detenidos en cárcel. A lo que estábamos señalando, si ustedes en un estado como es el de Guanajuato, el gobernador dice, hemos logrado subir los delincuentes reclusos de 5,000 a 6,000. Yo digo, ¿ese es un buen logro? ¿O eso nos ayuda al buen carácter? ¿O lo deseable es que ni cárceles necesitáramos? Claro, esa es una utopía, pero ese sería el objetivo. Recuerdo en una visita que hicimos en Character First en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos donde se aplica el programa de carácter, llegamos a la delegación y los separos estaban completamente vacíos. Por ahí, en un rincón, estaba un jovencito que lo habían pescado manejando a una velocidad un poco más elevada. Pero ese era el delito el único delito del que tenían detenidos. O sea, no es necesario tener de 5,000 a 6,000 o más detenidos, al contrario. Lo importante es que no haya detenidos ni que haya cárceles. También el secretario de la Defensa decía que en 4 municipios de Guanajuato había 4,000 elementos, además del ejército y de la marina, que se trata de meter un montón de policías, ganan sueldos, hay violencia a través del enfrentamiento. No sería deseable bajar el número de policías o de elementos, inclusive bajar el número de elementos que están concentrados en 4 municipios de Guanajuato. ¿Qué es el buen carácter? Elevar los elementos, que es el buen logro. Elevar los elementos, o eso es un símbolo de mal carácter. El buen carácter es que no necesitemos tantos elementos. Señalábamos también lo del gobernador de Jalisco, que él de alguna manera pues se había comprometido a no pedir préstamos y que en lo que lleva del gobierno tiene pedidos 33,000 millones de pesos, según lo afirmaba la periodista Junca en la visita que hizo el presidente. Y estoy de acuerdo en que para poder lograr una mejora de todo esto, pues sí es importante revisar la coordinación en el gobierno, la organización, las leyes eficaces y la inteligencia. Pero veamos lo que es el PowerPoint. Trato de señalar de una manera práctica cómo a través de deseos positivos y correctos, desarrollar los hábitos positivos y correctos que nos lleven, pero todos alineados,
al buen carácter. El buen carácter es nuestra brújula que nos indica lo que debemos de hacer, porque esto no es lo que nos dicen. El buen carácter no es lo que nos dicen. El buen carácter es que nuestros deseos, nuestro pensamiento, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nos permita formar hábitos, pero todos sujetos a lo que es el buen carácter. Esa es la parte importante de toda esta parte de concepción. Ahora, para transformar una sociedad, pues no se transforma tan fácilmente. Aquí, pues están cada 3 circulitos representa una persona. Unos les domina el deseo, otros les domina hábitos negativos, pero en realidad lo que debemos de buscar es transformar nuestra sociedad, y para eso no basta con que un hombre trate de cambiar su medio ambiente. Yo podré influir en mi medio ambiente cercano, pero somos todos y cada uno de ustedes los que pueden cambiar en nuestro ambiente y realmente hacer una buena transformación social. Decía un pensamiento: las decisiones son el fruto de nuestro carácter, pero estas decisiones, si son malas decisiones que produzcan mal carácter, pues vamos a llegar a lo que tenemos: la violencia, la corrupción y también la que no sé cómo le llaman, pandemia o plandemia, porque tal parece que esto está manejado y manipulado por algunos intereses ocultos. Y nosotros tenemos que ser lo capaces y lo valientes para entender qué es lo correcto, y todos juntos en nuestro lugar trabajar por lo que es correcto para lograr un buen carácter. El carácter de un hombre es su destino. La medida del verdadero carácter de un hombre está en lo que haría si supiera que jamás se haría descubierto. O sea, muchos de nosotros estamos encerrados. En el mes de marzo, abril, pues yo estaba encerrado, y al estar encerrado, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Estar encerrado y sin actividad a veces es peligroso, es psicológicamente también dañino, y más para los niños. Es muy, muy difícil, muy duro. De alguna manera yo tuve un objetivo y dije, yo quiero encontrar la verdad de lo que está pasando. Yo quiero darme cuenta si efectivamente esto no se puede controlar. Y gracias a Dios encontré algo con lo que ahorita, como hay una organización ya de más de 6,000 médicos, que es la organización que tiene el nombre de COMUSAF a nivel internacional, cuyo objetivo
es demostrar que el dióxido de cloro puede salvar vidas, que el dióxido de cloro anticipadamente puede eliminar ese virus. Digitales, pues nuestras huellas digitales es con lo que nacimos y por más que queramos cambiarlas, no vamos a poder cambiar las huellas digitales. Las huellas digitales son siempre, pero sin embargo, si nosotros asumimos la responsabilidad de formar de nuestro carácter y si determinamos formar nuestro carácter a través de conocer, como dicen en inglés, el procedimiento o la manera o el know-how. Entonces, primero carácter, los investigadores que trabajaron hace muchos años en primero carácter construyeron una infraestructura para facilitarnos la manera de poder entender y aplicar y formarnos en el buen carácter. Tomen en cuenta que no solo es entender la parte teórica, sino lo más importante es que esa parte teórica pase a ser una parte formativa en nosotros, nos formen, sea parte de nuestros hábitos, pero eso no puede darse si nosotros no tomamos el compromiso, no nos comprometemos con carácter y tomamos la responsabilidad de desarrollar el carácter. Es solo nosotros lo podemos hacer. Ahora, el carácter es mucho más fácil mantenerlo que recuperarlo. Porque cuando se pierde, perdemos la confianza de las personas, perdemos nuestra imagen, nuestro prestigio y sobre todo perdemos relaciones, perdemos oportunidades. Tomen en cuenta que el mal carácter, por un lado, el mal carácter nos afecta a través de conflictos, a través de diferencias, a través de pérdida de confianza. El mal carácter es el camino que te lleva y ese te va a llevar al fracaso. Sin embargo, el buen carácter, ese te abre oportunidades, te abre relaciones, te abre nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Yo bendigo el momento de que llegó algunas informaciones de ese gran investigador Andrés Kalker, un alemán que trabajó en España y que tiene 13 años investigando el dióxido de cloro y que ustedes lo pueden encontrar en el YouTube, todas sus investigaciones de Andrés Kalker, y doy gracias por su vida y doy gracias por sus investigaciones, porque gracias a eso me está trayendo salud a través de un esfuerzo, de un trabajo por las relaciones, por la confianza. Y eso es algo, el carácter es mucho más fácil mantenerlo que recuperarlo cuando se pierde. Sin embargo, el buen carácter no se forma en una semana, ni en un mes,
Es cada decisión que nosotros estamos dando a través de nuestra actitud, a través de las decisiones que tomamos día a día, poco a poco. Es como uno prolonga el esfuerzo y la paciencia para desarrollar el carácter. Este es un pensamiento de Heráclitus. El buen carácter no se forma en una semana o en un mes. Se crea con la actitud y decisión que tomamos poco a poco, día a día, y se necesita un prolongado esfuerzo y paciencia para desarrollar un buen carácter. Carácter en el largo plazo es el factor decisivo en la vida del individuo. Eso es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso. El mal carácter nos va a llevar al fracaso. El buen carácter nos va a llevar al éxito. Pero así como va a llevar al éxito al individuo, si ese carácter prevalece en las familias, entonces el buen carácter va a prevalecer en el entorno familiar, y lo que prevalece en las familias prevalece en las naciones. Theodore Roosevelt decía: carácter en el largo plazo es el factor decisivo en la vida de un individuo y de las naciones por igual. Si queremos hacer una gran transformación en México, yo no señalo ni cuarta, ni quinta, ni sexta transformación. Si queremos hacer una verdadera transformación en México, el único camino correcto es desarrollando el buen carácter en nuestra población. Pero esa es responsabilidad de todos nosotros. Esa es responsabilidad de un padre, de una madre. Esa es responsabilidad de un líder. Esa es responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de este país. Carácter no se manifiesta en los grandes momentos, sino que se forma en los pequeños momentos y en las pequeñas decisiones. Ahí es donde se va a ver nuestro carácter. La actitud que tenemos con nuestra esposa, la actitud que tenemos con nuestros hijos, la actitud que tenemos con nuestro vecino, todas las relaciones que tenemos con nosotros y la manera en la que manejamos esas relaciones sociales a través del buen carácter, cada una de esas acciones pequeñas van a influir en el buen carácter. Ese pensamiento es de Philip Brooks. Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto, decía Martin Luther King, hijo. O sea, el carácter, en una ocasión recuerdo la directora de una organización multinivel llegó y me preguntó: oye, ingeniero, si usted lleva lo que es la dirección del programa de carácter en México, ¿qué usted ya terminó y ya domina todo lo que es la parte del carácter? Y yo le mencioné, le digo: miren, la verdad es que yo lo empecé a trabajar desde que nací, sin saberlo.
pero definitivamente lo voy a tener que trabajar hasta el día en que yo me vaya, hasta el día de mi muerte. O sea, carácter no es algo que comience y que termine. No es una certificación en sí, no es un documento en sí. Es una actitud. Y como esa actitud, nosotros interiormente tenemos un sistema límbico que nos gobierna nuestras acciones y nuestras reacciones biológicas. Todos tenemos una lucha constante entre lo que deseamos Martín Lutero. Y lo que es correcto. Martín Lutero. Por ejemplo, yo recientemente venía manejando en mi carro y de repente uno de los microbuses esos locos que hay en la Ciudad de México, pues se me atravesó y casi le da un golpe, si no lo esquivo violentamente, casi me da un golpe ese microbús. En ese momento, cuando ocurrió, pues créanme, mi reacción era como decirle el huevo y quien la puso al del camión. Pero yo tenía que llevar el buen carácter, tenía que aplicar humildad, tenía que aplicar dominio propio y a veces esa lucha entre lo que quiere uno y lo que es correcto es una lucha interna en nosotros. Pero en la medida en el que domina lo que es correcto sobre lo que la reacción nos mueve, es en la medida en la que nos vamos superando. Por eso se dice, y decía Martin Luther King, dijo, que siempre es el momento más adecuado para hacer lo correcto. Día a día no sabemos ante qué nos vamos a enfrentar. No sabemos qué decisiones vamos a tomar. Y siempre van a existir situaciones en las que tenemos que tomar las mejores decisiones. Ahí siempre es donde debe de aparecer el buen carácter. Pero si nosotros no lo conocemos, si nosotros no lo hemos practicado, si nosotros no lo hemos formado, lo que vamos a aplicar es lo que el medio ambiente nos ha formado en nosotros. Pero si nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado, lo conocemos, lo hemos formado como parte nuestra, entonces vamos a poder en algunos momentos ganar en la lucha de dominar con nuestro buen carácter el mal carácter. Y no digo tanto el mal carácter, sino la reacción natural de nuestros deseos propios sobre lo que nosotros buscamos. Hay que recordar que la educación no es suficiente. O sea, inteligencia más carácter es el verdadero objetivo de la educación. Podemos ser muy inteligentes, podemos tener mucho conocimiento, digamos, mucho carácter, pero la educación
con pura inteligencia puede producir hombres de mucho delito. Hay algunos que fueron tan inteligentes que construyeron un túnel para salirse un recluso que se llama el Chapo. Hicieron un túnel de cerca de 2 kilómetros. ¿O cuántos kilómetros? No me acuerdo de cuántos kilómetros, pero al menos fueron 2 kilómetros para hacer ese túnel y llegar exactamente al lugar donde estaba la celda del Chapo. Fueron inteligentes, pero en realidad tenían buen carácter. O sea, hay que formar a la niñez no solo con inteligencia, sino también con carácter. El carácter es una de las partes importantes. Esa es la principal razón, por la que es importante controlar la formación en nuestros hijos. Es por ello que hay algún grupo de gentes que han decidido educar en el hogar. Una de esas personas que han decidido educar en el hogar es Sabdiel, nuestro próximo nuestro invitado en esta ocasión. Él es una persona casado con Karime, su esposa, una bellísima familia, bellísima. Ellos escogieron irse a vivir junto a un lago, allá cerca del poblado de Tepeji, para que sus hijos estuvieran aislados del medio ambiente, y los sacaron de la escuela. Y ellos trabajan en la educación de sus hijos allí en su casa. Y viven tiene una casa muy bonita con vista al lago, con vista a un bosque, y sus hijos viven en un ambiente campirano hacia la vista al lago y hacia la vista al bosque. Y este Sabdiel es un hombre que yo aprecio, que yo admiro mucho por su capacidad y su determinación. Su determinación de cuidar no solo la formación de sus hijos para tener el control de la formación del buen carácter de sus hijos en sus manos y no dejarlos al medio ambiente y no dejarlos a los que se le acerquen, porque esa influencia es negativa. Entonces, vamos a invitar a Sabdiel para que nos acompañe. Bienvenido, Sabdiel. Buenas tardes. A ver si mejoramos su sonido. Bien, pues muchas gracias, ingeniero, por la invitación a esta charla. Si gusta silenciar su micrófono para que no se escuche como el eco. Y también invito a los participantes en la reunión a que silencien sus micrófonos con el fin de que no se interrumpa la transmisión, por favor. Y bueno, gracias, ingeniero, nuevamente por esta invitación. Este es un tema fascinante. Lo que ha estado diciendo en esta hora realmente es muy importante que
todo el mundo lo reflexione. Nosotros, en lo particular, a mí me costó un poco de trabajo entender qué era el carácter, entender bien qué era el carácter. Y gracias a usted, ingeniero, a su interés por enseñarnos, por guiarnos en este tema, es que pudimos entender a profundidad la importancia del carácter y llevarlo a cabo en nuestros hijos, con un énfasis. Y por supuesto que los que somos cristianos, pues creemos que la meta final de la educación finalmente es que nuestros hijos adquieran el carácter de Cristo. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro estándar, ese es nuestro objetivo y bueno, que Dios nos ayude en ese propósito. Parte de la descomposición que ha habido en nuestra sociedad, pues tiene que ver mucho con la música, ¿verdad? La música ha sido utilizada precisamente por el mal carácter, para establecer una cultura de mal carácter, ¿verdad? Y ese es precisamente el tema que quisiera abordar rápidamente. No tengo mucho tiempo, vamos a dejar espacio para preguntas al final de la conversación. Y quisiera entrar de lleno a ese tema, la música y el desarrollo del carácter. Un tema fascinante, un tema que siempre me ha gustado estudiar y desde hace años escribir sobre el tema y ahora tengo la oportunidad de platicarlo con ustedes. Para empezar debemos de definir qué es la música, ¿verdad? Hay una definición técnica que es del libro. Si ustedes van a cualquier libro de teoría de la música, van a encontrar la definición clásica de la música, que es un conjunto de sonidos y silencios de manera ordenada, que se compone de una melodía, de una armonía y de un ritmo. Hay un orden lineal, horizontal, por así decirlo, de los sonidos y los silencios. Y también hay un orden vertical. Esta es una definición técnica de música, pero a mí me gusta más la definición, digamos, práctica de la música. Podemos decir que la música es un lenguaje universal, ¿verdad? A través de sonidos que son deleitosos al oído humano. Y bueno, todo ese concepto da para mucho. Realmente esta plática podría durar horas, porque el hecho de que estos sonidos sean agradables al oído humano, habla de un diseño, ¿verdad? Si yo hago cualquier ruido, por ejemplo, si aplaudo y hago cualquier ruido, este sonido es un sonido desordenado. No es muy agradable que digamos, cualquier ruido que yo escuche tiene una frecuencia que no me es agradable. Sin embargo, en la música los sonidos están en ciertas frecuencias determinadas bajo un diseño realmente divino, en el cual el oído humano se deleita. Y no podemos decir lo mismo en el caso de los animales. Algunos de ustedes quizá tengan perritos y si interpretan una música delante de un perrito, el perrito empieza a aullar. Quizá por imitación o quizá porque le lastima. Entonces la música es como algo creado de una mente superior, definitivamente, para el ser humano. Porque es deleitoso, las frecuencias de cada nota es deleitoso el oído humano. Es un lenguaje porque expresa ideas. De hecho, si ustedes también estudian de una manera formal música, encontrarán que se habla de frases en la música. Se habla de ideas musicales. Se habla de resoluciones o de conclusiones en la música. Se habla también de mensajes, ¿no? ¿Qué mensaje me da esta música, esta canción, esta pieza musical?
Entonces, realmente la música es un lenguaje donde yo puedo expresar sin palabras una idea, un mensaje. Y recuerdo muy bien, cuando yo estaba en la prepa, tenía un buen amigo, ya no lo frecuento, ya no platicamos últimamente, pero se llamaba Leonel Toledo. Él era de Oaxaca y sabía zapoteco. Y una vez en la escuela me enseñó una canción en zapoteco. Por supuesto que yo no entendía nada. Sin embargo, cuando yo escuchaba esa canción, podía percibir una gran tristeza, una gran pesadez, una gran melancolía, tan solo de escuchar. No entendía nada, estaba en zapoteco, pero podía percibirse ese mensaje, ¿verdad? Esa tristeza. Y ya después conversando, le digo, oye, qué padre canción, ¿qué dice? Ya me lo tradujo. Efectivamente hablaba de una pérdida. Y después me comentó que esa canción era una canción tradicional oaxaqueña que se cantaba durante los funerales. Era una típica canción para despedir a un ser querido en los entierros o en los funerales. Y me impactó mucho eso porque pude percibir tan solo con la música el mensaje. Por eso la música es un lenguaje universal, ¿verdad? Porque todo mundo puede percibir esos mensajes a través de esa secuencia de sonidos y silencios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado con la música que escuchan nuestros hijos. Porque todos esos son mensajes, ideas que van formando a nuestros hijos. Ahora, llegué unos cuantos minutos tarde a la conversación, pero no sé si dio una definición el ingeniero acerca del carácter. Rápidamente podemos decir que el carácter es el conjunto de cualidades intrínsecas de una persona que determinan su conducta o las decisiones que toma en la vida, sin importar las circunstancias. Encontramos fácilmente cómo la gente se mueve, como decía el ingeniero, por el ambiente, ¿verdad? Se mueve por las corrientes que hay, ¿no? Y si le va bien, pues está feliz y está contento y es amable. Y si le va mal, pues entonces cambia su forma de ser o cambia sus decisiones. Pero el carácter es esas cualidades que nos determinan sin importar qué circunstancias tenemos, sin importar si nos va bien, sin importar si nos va mal, sin importar si una circunstancia nos va a perjudicar, una decisión nos va a perjudicar. Decía el ingeniero, siempre es correcto hacer lo correcto, ¿verdad? Ese es el carácter o el buen carácter. Y a mí me gustan mucho las etimologías, y porque nos enseñan la raíz de la palabra y su significado profundo. Carácter viene de la palabra griega karasin, que significa marcar. Es la misma palabra que se usa para cuando uno marca una madera con un cuchillo o con un objeto, y hace una marca que ya no se puede quitar. Eso es, bueno, y el sufijo ter significa agente. Entonces, carácter significa etimológicamente el que marca o el que realiza la acción de marcar algo. Entonces, el carácter es algo que está marcado en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, y que es indeleble, que no se puede quitar porque ya está la persona entrenada o ha tomado la decisión de seguir el carácter. Por eso, la persona de buen carácter no es una veleta que se mueve conforme a sus circunstancias, porque está marcado. Es una marca fuerte en su persona, en su alma, ¿verdad? Entonces, la música que escuchan nuestros hijos
es una marca, va marcando el carácter de nuestros hijos. Y por eso debemos tener mucho cuidado qué es lo que escuchan nuestros hijos desde pequeños. Porque así como los vayamos entrenando en la apreciación, ejecución y aprendizaje de la música, así vamos marcando esos mensajes de los que hablamos que tiene la música en nuestros hijos. Es una marca indeleble, ¿verdad? Es una marca indeleble. Los griegos ya habían reconocido esta característica de la música. Y para ellos era muy importante dentro de la enseñanza de los jóvenes. Particularmente si nosotros leemos los escritos de Platón, también, bueno, las referencias que hay hacia Aristóteles sobre el mismo tema, también las podemos recuperar a través de Platón. Y bueno, en el libro de la República, tercer libro de la República, podemos ver casi un tratado muy extenso sobre la música y su influencia en los jóvenes, en el ser humano, y la importancia que tiene para ellos como un elemento principal de la enseñanza. En la República, Platón dice, la música es la parte principal de la educación. Fíjense nada más qué importante para los griegos era la música. Ellos hablaban de la existencia de 4 tipos de armonías, así les llamaban. Claro, en esa época no se conocía tanto de música como ahora se conoce, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, hay armonías lastimeras, hay armonías muelles, así les llaman, que realmente podemos decir que son blandas, armonías blandas, que hay armonías tímidas y que había armonías brillantes. Y bueno, quisiera citar algunas frases de estos autores que me parecen importantes. Bueno, ya hablamos de que decía Platón que la música es la parte principal de la educación. Hay otra frase de él que dice, la falta de gracia en la música es señal ordinaria de un mal espíritu y de un mal corazón. Decía también otra frase, escoge las armonías que expresan el carácter de un hombre sabio y valiente. La música sencilla hace nacer en el alma la templanza, ¿verdad? La templanza es una cualidad de carácter. Y dentro de estas armonías que hablaba, por ejemplo, Platón de lastimeras o blandas, estaban las armonías, unas que se conocen como frigias o dóricas. Esto en la música está muy, muy bien estudiado. Podemos ver, por ejemplo, el flamenco está basado en las armonías frigias. Y por eso tiene el flamenco esta característica lastimera o de lamentación o de tristeza. Si algunos de ustedes conocen el flamenco, podrán ver que toda su temática es melancólica, es triste, es lastimera. ¿Por qué? Porque utiliza armonías frigias. Y decía Platón, apártate de las armonías frigias porque esas no son propias para un guerrero ni para un hombre de bien. Y bueno, también podemos ver como ejemplo una figura en música que se llama el tritono. El tritono es una secuencia, es un intervalo entre 2 notas, entre 2 tonos, que tienen en medio de esos 2 tonos 3 tonos intermedios. Este llamado tritono era conocido como el intervalo del diablo y en la Edad Media estaba prohibido tocarlo, porque decían que esta secuencia de notas en ese intervalo producía una sensación de tinieblas o un sentimiento siniestro.
Y por eso le llamaban el intervalo del diablo. Ya después, con el barroco, con la aparición del barroco, con Händel, con Bach, lograron inocular este tritono y darle una resolución. A lo mejor esto es algo un poco técnico, pero bueno, este es un ejemplo de cómo la música tiene estos mensajes y tiene estas ideas, ¿verdad? Ya con el barroco pudieron hacer que después de un tritono apareciera otra armonía que le diera descanso a esa tensión que provocaba esa secuencia de notas. Y es, de hecho, una característica muy particular del barroco, cómo ellos logran, después de ese tritono, anular el efecto siniestro de esa secuencia de notas. Entonces, vemos cómo realmente la música tiene todos estos mensajes y tiene todos esos efectos en el ser humano. Lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver claramente referido en las Escrituras. Podemos ver 1 Samuel 16:23, cuando Samuel es atormentado por un espíritu malo, dice la Escritura, y David llegaba, tocaba con el arpa, tocaba un instrumento melódico, y dice la Biblia que el espíritu malo se alejaba de Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese efecto de la música en el alma, en el espíritu del ser humano, lo podemos ver también en la Biblia? Aquello que los griegos habían descubierto, también lo podemos ver referido en las Escrituras. Y esto es porque, bueno, también tenemos otra referencia en Proverbios 25:20, en donde se nos dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, ¿verdad? Esta relación entre la música y el estado de ánimo, en la conducta e inclusive en el cuerpo, lo vamos a ver. ¿Por qué sucede esto? Decíamos, porque así como somos creación divina y tenemos espíritu, alma y cuerpo, así lo podemos ver en las Escrituras, que tenemos una parte de nuestro espíritu, una parte de nuestra alma y una parte de nuestro cuerpo. Somos tres en uno, semejantes, hechos a imagen semejanza de Dios, dice la Escritura. También podemos ver que la música tiene tres partes, ¿verdad? Decíamos al principio, la definición técnica de la música se compone de melodía, armonía y ritmo. Y estas tres partes de la música nos dan mensajes especiales para cada parte de nuestro ser. La melodía ministra a nuestro espíritu, la armonía a nuestra alma, indudablemente el ritmo a nuestro cuerpo. Eso lo podemos ver claramente. Esto último, pongan una música predominantemente rítmica, en donde el ritmo sea predominante, y los niños empiezan automáticamente a moverse conforme a ese ritmo, sin pensarlo, ¿verdad? Esto es muy claro en el caso del ritmo. Y bueno, también es interesante que haya tres tipos de instrumentos. Los instrumentos de viento o los de aliento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusiones. Igualmente podemos ver una asociación entre el instrumento de aliento, ministrando al espíritu, los instrumentos de cuerdas, ministrando al alma, y los instrumentos de percusiones, ministrando al cuerpo. Normalmente las percusiones llevan los ritmos, ¿verdad? Hay una similitud, hay una asociación entre estas tres partes. Esto para mí es una huella de un mismo autor, ¿verdad? Sin duda, la música tiene un origen más allá del ser humano.
que el ser humano ha descubierto, que el ser humano ha podido aprender poco a poco. Lo podemos ver en la historia de la música, cómo el ser humano ha podido ir aprendiendo cada vez más y más sobre la música. Pero la música estaba allí, antes incluso de la existencia del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de buena música, una música que edifica el carácter, tenemos que buscar que la música que escuchan nuestros hijos y que aprenden tengan como predominancia la melodía, que sea una música que tenga un mensaje definido, ordenado, que tenga un principio y una conclusión, que no se quede así en suspenso, ¿verdad? Que no tenga una resolución. Porque eso significa que queda la idea sin ninguna conclusión, que el mensaje queda abierto, ¿verdad? Y eso va a ayudar a nuestros hijos a entender, a aprender la música y aprender que las cosas tienen un orden y que el desarrollo del carácter nos permite alcanzar ese orden. Primero la armonía, primero la melodía, después la armonía y al final el ritmo. Ninguno de estos puede suprimirse, ninguno de estos tres elementos puede quitarse, ¿verdad? Es como decir, bueno, pues me voy a quitar el cuerpo, me voy a quitar el alma, ¿no? No, es un conjunto unido. Somos tres en uno solo. Lo mismo en la música, no le podemos quitar el ritmo, no le podemos quitar la melodía, tiene que ser una sola, si no, no es música. Pero lo importante es qué es lo que predomina. Si lo que predomina es el ritmo en una canción, en una pieza, vamos a nosotros a alimentar las situaciones carnales o las situaciones del cuerpo más que las del alma o más que las del espíritu. Entonces, si ustedes se fijan, la música actual, que es parte de la decadencia de nuestra sociedad, la música que más está escuchando nuestros hijos es música predominantemente rítmica, en donde el ritmo está tomando el control de sus cuerpos. Y no hay absolutamente ninguna reflexión. Y los mensajes que se dan son del cuerpo, ¿verdad? Aparte. Hay un énfasis en lo sexual, hay un énfasis en la violencia, ¿no? Y en la violencia sexual, ¿no? De toda esta música de reggaetón y todo este tipo de géneros, realmente lo que están formando es un mal carácter con un énfasis en el cuerpo, en los deseos pasionales, en los instintos y deseos naturales, y no en una supremacía de la razón, del dominio propio, del lóbulo frontal, que hablaba el ingeniero hace rato, en donde se encuentra el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. La música que tenemos ahora en nuestro ambiente está tratando de anular esa capacidad del niño o del joven de discernir entre el bien y el mal. Es una música que nos va a detener el desarrollo del carácter, del buen carácter en nuestros hijos. Y bueno, decíamos que el ritmo tiene tal incidencia en nuestro cuerpo, que esto está incluso estudiado. Hay varios estudios sobre este tema. Me viene a la mente el estudio que realizó el doctor John Diamond, por ahí de los 70s, en donde analizó más de 20,000 canciones de rock y concluyó que el rock tiene un ritmo que él llamó ritmo anapéstico. El ritmo anapéstico es un ritmo que tiene un énfasis en el último tiempo del ritmo, ¿no? Por ejemplo, él dice,
en una típica música de rock, tenemos, por ejemplo, algo así, ¿no? Pa, 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 pa. Si se dan cuenta, el que tiene el énfasis es el tercer tiempo. Pa, 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 pa. Ese es el típico, la típica métrica de una canción de rock. Y el Dr. Diamond decía, ese ritmo anapéstico es contrario al ritmo del corazón. El ritmo del corazón es pa, 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 pa. O sea, el énfasis está en la primer tiempo de ese intervalo o de ese compás. Y decía él, bueno, como son contrarios, y hizo estudios, y él era un doctor y tuvo pacientes, encontró que eso provocaba debilitamiento en el ritmo cardíaco. Y bueno, hace todo un desarrollo. Si pueden ustedes encontrar ese libro, se llama El cuerpo no miente. Y bueno, ese es un ejemplo muy claro de cómo el ritmo incide en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es algo que manifiesta un mensaje y produce un efecto directo en nuestro cuerpo. Y no es nada raro que en nuestra sociedad tan llena de sensualidad esté siendo alimentada por música sensual, rítmica, predominantemente rítmica, que está influyendo en el cuerpo de nuestros hijos. Y por eso recomiendo mucho que el orden de la música sea primero, que sea predominantemente melódica, que yo pueda escuchar, entender el mensaje que me da a través de la melodía. Después la armonía y al final el ritmo. El ritmo sometimiento, el ritmo sometido a estos otros dos elementos. Bien, ya no me queda mucho tiempo. Decíamos que necesitamos instruir a nuestros niños desde la edad cero, como decía Suzuki, ¿verdad? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Charlotte Mason, una educadora, una educadora del siglo XIX, decía que el niño tenía que estar rodeado de lo bello, tenía que estar rodeado de, si era pintura, de pinturas bellas, si era escultura, de esculturas bellas, y la música, decía, el niño tiene que estar rodeado de un ambiente musical bello para su buena formación. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en lo bello exponemos a nuestros hijos desde temprana edad en buena música, en donde la melodía es predominante y no el ritmo, entonces vamos a nosotros a ayudarles muchísimo a reconocer lo que no es correcto. Es exactamente lo mismo con el conocimiento verdadero y falso. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a protegerse de la mentira, no les vamos a decir todas las clases de mentiras que hay, como en los bancos, ¿verdad? El que está en la caja no va a estudiar toda clase de billetes falsos para reconocer un billete falso. Lo que tiene que hacer es estudiar a profundidad qué es un billete auténtico, las características de un billete auténtico, y eso sí lo tiene que estudiar muy bien, para que en el momento que encuentre un billete falso, pues sepa fácilmente que es falso. Si se pone a estudiar toda la variedad de billetes falsos, nunca va a terminar, siempre va a haber la innovación de un nuevo billete falso. Entonces, lo mismo pasa con la música. No necesitamos exponer a nuestros hijos de toda clase de música, de toda clase de ritmos, de toda clase de armonías. No, tenemos que exponerlos a buena calidad de música para que cuando ellos crezcan rechacen de inmediato lo que no es correcto. Es como una puerta, ¿verdad? Es una puerta muy efectiva.
a mí me llama mucho la atención que de repente mis hijos escuchan una música popular, cualquiera, que no es no es de muy buena calidad. Y de inmediato ellos lo rechazan. Ellos dicen, ¿qué es esto? Esto no es correcto, ¿no? Y es increíble cómo la música ha funcionado como un instrumento, como una puerta de un filtro para cerrarle la puerta a una cultura, a una serie de ideas y una serie de mensajes nocivos, tan solo por el hecho de estar acostumbrados a la buena música. Eso para mí es increíble. Para mí, yo estoy realmente muy agradecido con Dios por esto, porque no hay necesidad de decirle, oye, no, esa música no es correcta, porque mira la letra, etcétera. Simplemente ellos de manera natural reconocen que no es correcto. De ahí la importancia, desde que son bebés, exponerlos a buena calidad de música. Si tus hijos tienen siestas, es el momento de aprovechar y ponerles una música de fondo bajito para que no se despierten. Música de Händel, música de Bach, música de Haydn, autores que reconocieron la importancia de la buena calidad de música. Y de esa manera van ellos acostumbrándose a esa buena calidad de música. Toda música encierra una cosmovisión de la vida, una cosmovisión de la realidad y una cosmovisión de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que expongamos a nuestros hijos la buena música y que nos va a permitir trabajar en ellos al desarrollo del carácter. Por último, hay ciertas cosas prácticas que nos permite la música. Una recomendación es que los niños no solamente escuchen la música, sino que la aprendan, porque solamente aprendiendo a ejecutar la música van a saber, a apreciar realmente la buena música. Si no la aprenden y nada más están escuchando, por ahí escuché uno, es que a mí me gusta mucho la música. Ah, sí, ¿qué instrumento tocas? Ah, no toco ningún instrumento, me gusta, pero tengo 100,000 canciones en mi teléfono y por eso me gusta. No, bueno, si realmente quieres que tu hijo tenga discernimiento en la calidad de la música, necesitas enseñarle música, que él aprenda música, no necesariamente para que sea un músico, ¿verdad? Todo niño tiene la capacidad de aprender música. Algunos lo desarrollarán más y a lo mejor algunos serán músicos, pero esa parte de la naturaleza del hombre es parte de lo que Dios ha diseñado en el ser humano, el poder producir música y aprender música. Entonces yo les recomiendo mucho que aprendan, que sus hijos aprendan a hacer música. Así la van a apreciar bien. Ahora, en ese aprendizaje, pues hay cosas prácticas que la música nos permite para el desarrollo del carácter. Por ejemplo, la disciplina para estudiar algún instrumento. Esa disciplina que se refuerza con los logros, cuando el niño empieza a escucharse a sí mismo, interpretar una melodía, viene una sensación de satisfacción, y es una satisfacción que impulsa al niño a seguir estudiando. Esa disciplina va a extrapolarse a cualquier ámbito de la vida, al estudio, al trabajo, a cualquier actividad que haga. Va a estar entrenado a establecerse una disciplina de estudio y de práctica. Una cosa muy importante es que el niño va a afinar su oído, ¿verdad? ¿Cuán importante es un oído afinado? Aunque no lo parezca, esto también tiene que ver con el discernimiento de las cosas, con el buen discernimiento de las cosas. En el caso de los niños sinestésicos, los sinestésicos son aquellos que necesitan estarse moviendo particularmente con sus manos. El aprendizaje de un instrumento musical es muy bueno para que ellos se ocupen, ¿verdad? En lugar de estar
saltando y brincando y subiéndose de las lámparas. Es mucho mejor que estén practicando, ya sea un instrumento de percusión, un instrumento de cuerda, un instrumento de viento. Sus manos estarán ocupadas, ¿verdad? En algo benéfico, en algo que les edifica. Desarrolla la inteligencia, desarrolla la creatividad. Hay niños que desarrollan la capacidad de componer música y eso es muy bueno. Eso es también una cualidad de carácter importante, la creatividad. Y por último diría, la música es un alimento y no podemos darle toda clase de alimentos a nuestros hijos, ¿verdad? Lo sabemos, no podemos darle dulces y comida chatarra y de todo tipo de alimentos, porque van a enfermar. En el mismo sentido, necesitamos ministrar buena calidad de música a nuestros hijos y no exponerlos a toda clase de música, porque entonces también pueden enfermar. Pues les agradezco su paciencia, les agradezco su atención y me gustaría poder abrir este espacio para preguntas y comentarios. Acabo de leer una pregunta que apareció en pantalla que me parece muy importante. Dice que hay mucha música cristiana con una predominancia con el ritmo y en el caso del rap también. Yo sostengo que es una contradicción hablar de rock cristiano o de rap cristiano o de reggaetón cristiano. Son conceptos totalmente antagónicos y es como hablar de robar cristianamente. No es posible. Y si pensamos que la música es un lenguaje y que este lenguaje expresa ideas y tiene mensajes específicos, este tipo de música expresa mensajes de rebelión, ideas de violencia, y no es posible nosotros utilizar ese tipo de mensajes para adorar a Dios. Ya lo puedo compartir. Es como decir, voy a adorar a Dios con groserías, palabras altisonantes. Mira, se va a acabar, perdón la interrupción, Sardiel, ya lo podemos compartir, pero se va a acabar el tiempo. Entonces queremos meter el... Adelante.
Muchas gracias por su participación. Realmente estoy muy complacido ahora tuvimos una participación de 97 personas. Creo que la labor que estamos haciendo en general y sobre todo la labor que ustedes están haciendo está siendo muy importante para darle fuerza a este movimiento. Recuerden, este es un movimiento transformador al buen carácter. O sea, estamos iniciando un movimiento en Latinoamérica, quise decir en México, pero con la gente de Perú y Colombia, y creo que hasta de España, no se vayan a sentir Aquí tienen separados, ¿no? Entonces, con su participación, con el esfuerzo de todos, estamos haciendo un movimiento para cambiar al buen carácter. Yo creo que ese es el movimiento más valioso que puede existir, que vamos a tener nosotros mayor cantidad de beneficios. Pues muchas gracias por la participación. Y la próxima sesión va a ser el próximo viernes a las 12 del día, lo mismo de 12 a 1:30 va a ser la sesión. Entonces, pues, muchas gracias y felicidades. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Gracias. Sí, me gustaría, bueno, obviamente agradecerles a todos un contenido muy valioso. Me gustaría saber de qué manera podría yo tener el programa de estas sesiones, si nos lo pudieran compartir al chat o de alguna manera pudiera yo tener esta información, porque estoy en un grupo de WhatsApp que amablemente algunos amigos me incluyeron. Yo también educo a mis hijos en casa, soy cristiano también. Y obviamente me interesa mucho también este tema de primero carácter. Mire, la que coordina todo lo que es la participación y la logística es Verónica Bertis. ¿Cuáles son tus datos, Vero? ¿Podrías? Por ahí, por el chat ya se está comunicando. Ella va a dar, ahorita estamos manejando estas sesiones en vivo miércoles y viernes de 12 a 1:30 con un invitado cada vez. Probablemente la próxima vez todavía no tengo quién vaya a ser el invitado, pero estamos buscando algunas personas que no sé si por ahí está ahí una persona de Guatemala que queríamos también invitarlo. En fin, nosotros les avisamos. Desde luego pensamos podemos pasar grabaciones que también pueden pedirla con Vero. O sea, esta misma grabación, si ustedes la quieren difundir de alguna manera, pueden hablar con Verónica Bertis y ella puede pasar la grabación para que ustedes la puedan difundir en algunos otros lugares, iglesias, pero de todos modos nosotros las vamos a subir en YouTube para que ustedes a través de YouTube puedan estarla reproduciendo y así iremos reproduciendo los diferentes videos. Lo que buscamos es realmente tener éxito en esta transformación social, pero el éxito no depende exactamente de nosotros. Nosotros simplemente somos un medio. Depende de la labor de cada uno de ustedes en sus lugares. Por eso pueden sacar fotos, pueden grabar, pueden hacer lo que quieran. Lo importante es que tengan éxito en la transformación social al buen carácter. Está abierto todos los canales, o sea, está abierto todos los permisos que sea. Lo único que vamos a restringir son ya las capacitaciones formales
que esas sí van a tener un costo y que es la manera en la que nosotros vamos a sobrevivir como organización. Pero eso ya es los seminarios formales, los materiales, las capacitaciones, es nuestro medio de supervivencia. Pero la difusión esta que se va a dar estos días y en YouTube, desde luego es abierta, pueden tomarle fotos, pueden grabar, pueden difundirla, pueden solicitarle a Vero que haga, las vuelva a pasar. En fin, lo que es importante es coordínense con Vero todo esto que estamos haciendo. Y muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta porque ya nos pasamos del tiempo. Muchas gracias. Del tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces nos despedimos. Gracias. Precioso bebé Alvarado.